Perfecto. Muy buenos días a todos mis queridos hermanos y hermanas, ya estando 30 en este momento en este chat. Para mí es un honor y un gusto, la verdad, presentar a Juan Francisco Rodríguez, que quiero contarles, es toda una diosidencia como lo conocí. Casualmente él es vecino de mi hermano, viven por allá vía La Calera hacia el Páramo. Ahí está mostrando más o menos Juan Francisco por dónde están. Sitios Lo largo y obviamente. estresante que ha sido este confinamiento en este lugar. Exactamente, viven muy estresados y viven muy aburridos. Entonces, la verdad, nos encontramos en casa de mi hermano, nosotros ya nos devolvíamos y mi señora lo conocía, eran conocidos de hace varios años, ella siendo de Emaús también, pero en esa época con un grupo de oración llamado IMA, lo conoció, pues me lo recomendó, la verdad, muchísimo, muchísimo, como un gran predicador de la palabra de nuestro Señor. Entonces, pues por indicaciones de nuestro Señor mismo, estas bellas diosidencias, lo tenemos hoy, tenemos el gusto de tenerlo hoy para que nos dé un bello mensaje. Podemos hacer más prueba. ¿Cómo que ponerlo a prueba? Quiero ver qué tan un bello mensaje sobre el silencio, que casualmente se nos da muy lindo hoy, ya que conmemoramos la vida de San Benito Abad. Recordemos que ellos, los Abad, fueron prácticamente los que le dieron tanta importancia y tanta entrega a ese silencio y a esa contemplación permanente con el Señor. Entonces, no siendo más, pues Juan Francisco, ahí tienes tu auditorio, toma esta capitanía del barco y muy bienvenido. Bueno, Aníbal, muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta invitación, por su disposición para estar aquí esta mañana. Quiero proponerles entonces que empecemos encomendándonos a la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te entregamos este espacio, todo lo que vamos a hacer en él, nuestras vidas, lo que tú quieras hacer con nosotros, lo que nos trajiste aquí para escuchar, para pensar, para sentir de tu amor. Gracias por el caminar que cada uno ha tenido, por la forma especial como a cada uno nos has traído hasta acá a través de acontecimientos de nuestra historia que están marcados por tu mano y por tu presencia. Bendícenos y llévanos a ti. María Santísima, acompáñanos en este caminar. Consagramos también esta reunión bajo tu cuidado e intercesión y los invito a que voy a abrir los micrófonos de todos, nos unamos todos con un saludo a María y la saludemos como el ángel diciéndole: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El ejercicio de hoy, primero conectarnos un poco con dos cosas que son muy importantes. Primero, con nuestra historia con Dios, ¿no? Con lo que Dios ha hecho para buscarnos y lo que además ha venido haciendo germinar. Yo creo que uno de los éxitos, por ejemplo, de que Emaús haya crecido tanto como ha crecido y se ha multiplicado por todas las parroquias, tiene que ver con esos frutos, con que quienes han participado del retiro llegan con la fuerza del testimonio, y no hay nada más fuerte que eso. Cuando uno ve a una persona que tiene un cambio muy radical,
que se ha encontrado con algo que lo quiere compartir con otros y que además el compartir con otros no es solo sus palabras y sus invitaciones y venga que esto es chévere, sino también el testimonio que su vida da y la transformación que ella da. Y la segunda cosa de mirar era cómo estaba un poco nuestro corazón en este tiempo, porque es un tiempo que nos ha puesto muchos retos y que tiene muchas aristas por todas partes, ¿no? Y es cierto que no siempre tenemos la ocasión como de detenernos y como mirar un poco. Esto en el fondo del tema de hoy, que lo bauticé madurar en el silencio, madurar en el silencio. Y habla, o es mi intención hablar de un momento particular de la vida, o de unos momentos más bien particulares de la vida, que no están relacionados como otros con la edad exclusivamente o con las circunstancias, ¿sí? Hay como unos fenómenos globales que vive la gente cuando llega a sus 20 años, cuando se gradúa de la universidad, cuando tiene su primer hijo, cuando se gradúan sus hijos del colegio, cuando se van los hijos de la casa, como que hay unas etapas en las que cuando las personas atraviesan esas etapas comunes, hay como unos puntos en común. Pero hay otras etapas que no se miden por esos hechos externos, sino se miran es a partir de los movimientos internos del corazón. Y en esto sí cada uno tiene un tiempo, que es el tiempo de Dios. Todas las personas, todos los seres humanos, llevamos en nuestro interior una chispa de vida, la gracia del Espíritu, ¿no? El llamado de Dios, algo que está en lo más profundo de nosotros y que a veces humea como una llama encendida y que aun cuando parece apagado, Antonio Machado, si no estoy mal, tenía un poema como que dice, fui a remover las cenizas del hogar y me quemé las manos. Sí, a veces, incluso en las personas que uno dice menos sed o anhelo espiritual tienen, aun cuando esas cenizas se dan muy apagadas, por allá en el fondo, algo está encendido. Y ese estar encendido, hay un momento que nos dispone, es misterioso porque hace parte como del tiempo y de la preparación de Dios. Y es cuando nos invitan, digamos en este caso lo voy a enfocar aquí, pero pues cada uno también tendrá sus particularidades, pero llamémoslo cuando vamos a nuestro primer retiro, ¿no? Ustedes además que sirven en el contexto de la picota, pero que han caminado y han conocido, y además sé que hay aquí personas que están vinculadas con otras parroquias, con otros servicios de Maús, saben y deben haber atravesado eso, lo que es la alegría que produce invitar a alguien a que vaya y que realmente asista, ¿no? Y después llegar y ver, wow, no, muchas gracias, esto me afectó, es como una alegría muy profunda que es difícil encontrar en otra parte. El que ha gustado, el que se ha encontrado con las mieles de la experiencia espiritual, ¿sí? El que ha visto su vida y ha podido confrontar su interior, pues cuando ve que otros gozan de eso, y estoy además convencido que debe ser eso lo que los anima para estar sirviendo y haciendo retiros en las cárceles y en donde además en las otras actividades apostólicas que tengan, esa alegría de compartir con otros aquello que estoy haciendo. Pero también vemos cómo hay personas que uno dice, oiga, qué chévere que sería que tú estuvieras en esta experiencia, y que las personas dicen, no, ahorita no tengo tiempo, no tengo dinero, no lo puedo hacer, ahorita tal vez no me interesa, ¿no? Y es también muy respetable, pero tiene que ver con que hay un momento en que somos capaces de escuchar la voz del pastor que nos llama. Y eso es una gracia inmensa, que cuando alguien te invita y te dice, oye, tienes que ir a esto, es un retiro tal, y ustedes dijeron, oiga, yo sí, bueno, está bien, quiero ir, quiero hacerlo. Ese hacerlo y ese ir es una gracia que viene de Dios, que los está buscando y que hizo nuestro oído y nuestro corazón sensible
para atender su llamado, ¿sí? No todo el mundo le llega a ese momento, aunque el llamado está ahí para todos, no todos lo escuchan. Pero esas brasas, va uno, tiene su primera experiencia espiritual, tiene como un movimiento de conversión muy importante. Hay gente que a partir de eso como que abandona sus principales pecados, llamémoslos, o la maleza que nos habita, como que ¡prum!, queda como limpio el corazón y empezamos a tomar decisiones que van cambiando nuestra vida y empezamos a crecer y empezamos a rezar el rosario y a ir a misa, a leer la palabra, como a buscar más, ¿sí? Pero hay otro momento de la vida espiritual, que ya no es el momento inicial, que es el movimiento. Esto también llega cuando llega, ¿sí? Esto no tiene que ver con la edad, ni con los años del servicio, ni con nada. Eso llega cuando llega. Y es un movimiento donde yo empiezo a sentir que de todas formas sigo muy vacío por dentro. Que todas las cosas que entiendo que quería mejorar, que me propuse mejorar en mi retiro, que renuncié a ellas, como que hay otras que siguen apareciendo, como vuelven y brotan, vuelven y brotan. Entonces alguien puede decir, oiga, mi temperamento que le ha hecho tanto daño a la gente, entonces voy a cambiar, voy a ser más chévere, voy a ser más querido, voy a ser más paciente. E intentamos cambiar, le ponemos nuestro corazón a eso, pero seguimos viendo que hay unas cosas como que todavía aparecen. Y es sobre todo, atención a esto, una sensación de vacío. Esa sensación de vacío es una invitación que nos está haciendo Dios a profundizar más. No todo el mundo, hay gente que lo verán, hay gente que llega, se vincula, hace su retiro de Emaús, sigue participando, sigue asistiendo a todo y puede pasar muchos años sin que tenga ese sentir, ¿sí? Sino por el contrario, siente como que ya encontró a Dios, que su vida está bien. Y quisiera compararlo con esta metáfora, un poco no tan creativa ni bella, pero es como cuando uno escucha a lo lejos una música que suena. Y yo digo, oiga, ¿qué es eso tan bonito que está sonando? Y entonces decido acercarme y me doy cuenta que es un concierto. Es un concierto que tiene las puertas como cerradas, o por lo menos así lo percibe uno. Entonces uno llega y escucha el concierto, pero la música está tan buena y se escucha relativamente bien ahí afuera, que decide uno sentarse en el pastico afuera del concierto. Algo alcanza a ver de lo que se escucha en el fondo, la música la puede percibir, escucha también la gente que grita adentro, pero uno permanece afuera, ¿sí? Y así nos encontramos muchas veces en la vida espiritual, escuchando el concierto, pero sin entrar del todo a él. Y hay un momento que uno está afuera ahí sentado y está haciendo su rosario diario y está yendo a su misa y va a misa por Zoom y hace cosas y participa genuinamente. Dice Ángela María, tibios, pero no creo que es solo la tibieza, sino es justamente el estado por el que todos los discípulos debemos pasar. Este estado en los evangelios es como la gente que sigue a Jesús. Hay mucha gente que sigue a Jesús, mucha gente que está en la multiplicación de los panes, que dicen que lo seguían de pueblo a pueblo, y hay otros que han dado como un paso más, que son los discípulos. El gran riesgo de la vida espiritual es creer que ya dimos todos los pasos hacia adentro y que ya estamos adentro del concierto, ¿sí? Pero quien verdaderamente va madurando en su vivencia de Dios, quien va llegando a este momento que yo les digo, empieza a darse cuenta de lo poquito que ha avanzado en el camino espiritual. Empieza a darse cuenta que aunque ha hablado de Dios a otros, aunque ha estudiado la Biblia, aunque ha hecho cursos de formación, aunque hace el rosario todos los días, hay un momento como una epifanía y dice, oye, es que yo todavía lo que he conocido es muy poco, es muy poco. Y esta es la puerta de entrada a
la siguiente etapa de la vida espiritual, y las etapas subsiguientes, todas están marcadas por esto, según nos enseñan los místicos y los maestros espirituales, los padres del desierto, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola. Todos hablan de eso, como hay un momento de la vida que hay que hacer una transición para entrar al concierto, ¿sí? Para no quedarse más afuera. Y lo curioso es que en la medida que uno más va sumergiéndose en esta gran sinfonía, más es consciente de la necesidad que tiene de adentrarse más en el misterio. Pero para adentrarse en el misterio es un proceso que se da en la oración. Y es sobre todo una metamorfosis, un cambio en nuestra vida de oración. La oración al comienzo, y esto es algo de lo que habla Jesús cuando está instruyendo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, la oración en el comienzo, pedimos lo que no sabemos, porque no sabemos pedir. Entonces nos relacionamos con Dios. Esto, digamos, hablaría como de esta primera etapa, y ustedes lo deben haber visto en las personas que van llegando y quienes van participando de los retiros. Y es, yo me acerco a Dios por lo que Dios puede hacer para mí. Entonces yo me acerco a orar para pedirle a Dios por mis hijos, para pedirle a Dios por mis papás, para pedirle a Dios por una determinada situación económica que estoy atravesando, para pedirle a Dios por mi trabajo y las circunstancias, para pedirle a Dios que todos estemos bien, para pedirle a Dios que no me dé COVID, que no le dé COVID a mi esposa, que no le dé COVID a mis hijos, para pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y ahí es cuando Jesús les dice, es que ustedes no saben pedir, no saben pedir. El que pide con fe sabe que va a recibir, pero no saben pedir. Entonces ahí vienen también muchas frustraciones de lo que sea en oración, de cosas que nosotros decimos, pero Dios, yo te he pedido con tanta fe esto durante tantos años y como que nada, pero por favor, y empieza uno ya a hacer chantaje espiritual, Señor, por los divinos méritos de tu infancia, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, estas palabras que todo no sería, pues te pido, y empieza uno como a intentar casi que chantajear a Dios, pero Jesús, y esto es algo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cuando Jesús enseña a orar, hay unas lecciones importantes. La primera es que tenemos que ir a nuestro cuarto, a un lugar privado, donde nadie nos vea. O sea que la relación con Dios, del que quiere avanzar, demanda la capacidad de estar en una intimidad con Dios. En una intimidad que ya no es algo que yo pueda vivir, aunque se viva siempre de forma comunitaria, no es algo que yo pueda vivir con otros, sino es un proceso que tengo que hacer yo y son unos pasos que tengo que dar yo en mi vida de oración. Y lo segundo es que es una intimidad silenciosa que requiere, ante todo, no solo el silencio exterior, sino del silenciamiento del corazón. Porque Jesús dice, no es necesario usar muchas palabras. No es necesario usar muchas palabras. Antes bien, cuando vayan a orar, digan esto. Y ahí enseña el Padre Nuestro. Y si nos damos cuenta, el Padre Nuestro nos enseña a pedir. ¿Qué es lo que deberíamos pedirle a Dios? ¿Qué es lo que deberíamos pedirle? ¿Sí? Santificado sea tu nombre, es decir, que todos nuestros actos te santifiquen a ti. Que venga a nosotros tu reino. Que seamos capaces de aceptar y de dejarnos llevar por tu voluntad. ¿Sí? Que reconozcamos que eres tú quien nos alimenta y nos sostiene a través del pan de cada día. Y pedir el perdón por lo que nosotros hemos, en lo que nosotros hemos fallado. Ahí están las peticiones del Padre Nuestro, son todo el itinerario de la vida espiritual. San Juan de la Cruz decía que uno podría solo orar el Padre Nuestro y si lo oraba bien, no necesitaba ninguna otra oración, porque eso es lo que tenemos que pedir con fe. Entonces hay una madurez que se va dando en el silencio y es cuando la oración ya no empieza a girar en torno a lo que yo necesito de Dios para mí y lo que le quiero pedir y que nos protege, y que mi familia, y que mi papito, y que mi mamita, y que mis hijos, y que mi hermano, y que atrás, sino una oración donde ya quiero es encontrar una disposición para escucharlo a Él,
a lo que Él me quiere decir, de buscarlo a Él no por lo que Él pueda hacer por mí, sino de buscarlo a Él por Él mismo, de buscarlo no por sus gracias, sino de buscarlo a Él por Él mismo. Y esa es como la transición de la vida de oración, cuando se empieza a llegar como a un siguiente estadio de madurez al que solo es posible entrar cuando silenciamos nuestro corazón. Sin embargo, se nos presentan muchas dificultades para eso. La primera yo quisiera bautizarla como el ruido, y es que vivimos en una sociedad con muchísimo ruido, con mucho ruido, y este ruido se manifiesta en todas las cosas, ¿no? Fíjense que hace apenas unos 100, 150 años, ¿no? Nuestros abuelos, bisabuelos tal vez, todavía tenían tiempos en su vida cotidiana donde había espacio para el silencio. Mi abuelo, por ejemplo, que creció en Paipa, Boyacá, me contaba que él a veces tenía que ir a llevar un ganado de una parte a otra parte, de un pueblo a otro pueblo, y a veces eso podían ser días de camino, ¿sí? Días de camino o horas de camino, en silencio, sin radio, sin celular, sin música, nada más que el silencio de estar. Y nuestro mundo ha perdido absolutamente sus espacios. No centrándonos en la situación particular de la pandemia, pero antes de la pandemia, si uno miraba una sala de espera, por ejemplo, que es un sitio donde no hay nada más que hacer sino esperar, ¿cuántas personas tenían su teléfono en la mano? ¿Cuántas personas haciendo fila en alguna parte, esperando el bus, esperando el transporte, esperando que los atiendan en algún sitio, esperando una reunión, esperando algo, siempre con algún tipo de estímulo? Y esos estímulos, al final, lo que están haciendo es apartándonos de nosotros mismos. Porque cuando uno dice que no le gusta tanto o el silencio o la soledad, realmente lo que está diciendo es que no le gusta tanto lo que pasa cuando uno está con uno mismo. Y quien lo ha gustado, aunque sean actividades muy simples, empieza a conocer su corazón de una manera que es nueva, ¿no? Cuando nos apartamos un poco del ruido, y hay mucho ruido, notificaciones, aparatos, televisión, música y demás. Pero por otro lado, hay un tema del tiempo, y es que una de las cosas que más escuchamos, que particularmente creo que se ha agudizado, es la falta de tiempo. Y esta sí es como la paradoja más grande de la que tenemos nosotros. No, es que no tengo tiempo. Oye, sí, no, es que esto, ahora ando con corre-corres, ahora no, es que ahora se me ha multiplicado el trabajo, ahora como trabajo en la casa, más cosas tengo que hacer. Y vivimos en general en un ritmo muy frenético, que no nos da tiempo para las cosas importantes, y que más aún nos hace creer esa mentira, que no tenemos tiempo. Pero yo me pregunto, y nos pregunto, si no tenemos tiempo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Hay alguna otra cosa que tengamos aparte del tiempo? Entonces algunos dirán, no, la familia, la gente. Ok, pues si algo nos ha demostrado esta pandemia es justamente cómo todas las cosas que en nuestra vida están, las materiales y las no materiales, las relaciones, las personas, son cosas que están pendiendo todo el tiempo de un hilo, que nuestra vida es absolutamente frágil y que en cualquier momento, ¡prum!, se puede ir. Si algo nos ha mostrado esta pandemia es que muchas de las cosas en las que la gente encontraba sus seguridades, el trabajo, el dinero, el precio del petróleo, cuando se desaparecen, nos quedamos sin sustento. Ahí es cuando el Señor dice, mire, los que construyeron su casa sobre la roca, vendrán las tempestades y nada los hará temblar. Y ahí ese es el verdadero fruto, que es la paz y la tranquilidad y la serenidad cuando estoy construyendo mi vida con Dios, a cuando no lo estoy haciendo, ¿sí? Saber que estamos construyendo la casa es que en medio de una circunstancia como esta, nos habita la paz, ¿sí? Y no es algo para sentirse culpables si hemos estado muy estresados o si hemos estado muy ansiosos, todo lo contrario. Esas cosas nos están hablando de que de pronto tenemos que cruzar esa puerta que les estoy diciendo.
la puerta del encuentro íntimo con Dios. Yo tuve una bendición muy grande que fue conocer a Dios muy joven. Mi primer retiro, mi retiro de iniciación, llamémoslo, fue cuando yo tenía 16 años. Y fue una experiencia tan profunda y honda para mí que eso me transformó, me volví líder del grupo de jóvenes, empecé a estudiar Biblia, servicios de liderazgo nacional con jóvenes, viajar a otros países, predicar en otras partes, congresos. Y yo me acuerdo que cuando iba a predicar particularmente a los grupos de las señoras, había un grupo que me invitaba mucho que quedaba en Santa María del Lago, y se reunían mujeres mayores en general, y ellas me decían, por lo general cuando yo iba, me cogían de las manos, me miraban a los ojos y me decían: Juan Francisco, usted no sabe la bendición que es haber conocido a Dios tan joven. Y yo sonreía y decía gracias, y creí que sabía qué significaba eso, pero solo con el paso del tiempo me he dado cuenta de lo que fue esa bendición. Esa bendición me llevó a estudiar teología. Una vez terminé mi universidad, yo estudié matemáticas puras, y cuando terminé la carrera entré a hacer una maestría en teología, y después de hacer una maestría en teología terminé el año pasado, un doctorado en teología. Y como parte de ese doctorado, mi director de tesis, un sacerdote jesuita, me dijo: si usted va a hacer una tesis en espiritualidad, es necesario que me haga el favor y se vaya y se inscriba con la pastoral de la universidad en los ejercicios espirituales de 8 días. Entonces no me pareció descabellado irme a un retiro de 8 días. Ya había nacido mi primer hijo, pues mi esposa. Dije, bueno, pues una semana para Dios no era lo que no fue eso lo que me frenó. Pero sí me intentó frenar un poquito pensar que iba a estar 8 días silencio, en un retiro de silencio, sin poder hablar con nadie, sin tener celular, sin tener con quién comunicarme. Y ahí empecé a descubrir esto que yo les contaba, ¿no? Todos estos años, incluso habiendo estudiado ya estudios universitarios, habiendo enseñado a otros, habiendo tenido trayectoria predicando en grupos, en comunidades, en movimientos laicales, pero cómo cuando llegué a esos ejercicios espirituales y pude entrar en el silencio, empecé a observar con claridad y a conocer y a gustar en mi corazón otras cosas que jamás había probado antes. Quien llega a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola sabe que ahí cambia, porque no hay predicaciones, no hay enseñanzas, no hay charlas, no hay nada. Hay unas guías que nos da San Ignacio para ir encontrándonos cara a cara con Dios y haciendo un recorrido espiritual que es muy profundo. Esta experiencia me transformó verdaderamente la vida, fue como una segunda conversión. Fue darme cuenta sobre todo que esta experiencia que había tenido del silencio y del encuentro con Dios, que había sido tan profunda y tan honda para mí, tenía que llevarla a la cotidianidad. Y ahí es donde empezamos a ver verdaderamente los frutos de lo que es adentrarse en la experiencia cotidiana de la oración. Y cuando hablo de la oración, ya no me refiero a esta oración de los estados iniciales, que es la oración en la que yo voy a pedir y 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 a pedirle cosas a Dios, sino es una oración en la que yo me pongo cara a cara con Él para que Él me hable y me interpele, y para que yo le hable y responda a lo que Él me está diciendo, ¿sí? La oración diaria es muy difícil, no sé por qué. No sé por qué, a mí me costó hartísimo. Llegué de mis ejercicios y estuve intentando con mucho ahínco continuar esta dinámica, y fue muy difícil. Santa Teresa de Jesús dice que quien empieza a orar todos los días experimenta lo que experimenta una persona que quiere regar un jardín, pero que para ello dispone solamente de una regadera y de un pozo. Entonces tiene que ir cada vez con la capacidad limitada de su regadera, ir hasta el pozo, sacar el agua, llenar la regadera, ir al jardín y volver a hacerlo una y otra vez. Y además lo que dice Teresa es que uno no ve el jardín avanzar por ninguna parte y que requiere mucho esfuerzo. Y así es, al comienzo requiere mucho esfuerzo.
pero tener unos momentos al día para pausar, para no atender nada más que entendernos con Dios y dejarnos interpelar por Él, sobre todo empieza a germinar en algo que nos está haciendo muy esquivo en nuestra sociedad, que es la claridad. La claridad. Porque esa claridad no se encuentra en el ritmo frenético de las cosas. Esa claridad se encuentra, también requiere para ella cierto sosiego y cierta calma, cierta distancia para ganar perspectiva y sobre todo ir encontrando como los movimientos de Dios en la vida cotidiana, ¿sí? Eso es lo que yo creo que es la claridad. La claridad es no apresurarse por decidir y saltar de una decisión a otra, de una acción a otra, de una actividad a otra, en un activismo que a veces nos es muy difícil. Ahorita lo hablaban, ¿no? A veces incluso el servicio es un activismo, ¿no? Fíjense en Marta y María en el Evangelio. Marta llega el Señor y está presurosísima de todo lo que hay que hacer, que hay que ordenar, hay que recoger. Sí, Marta se parece a mi mamá, que llega uno a la casa y no la ve uno quieta, tranquila, porque hay que servir. Venga, hay que ir lavando una cosa, hay que ir subiendo la cosa, hay que alistar esto, hay que alistar lo otro, hay que poner la mesa, y la ve uno que todo el tiempo está como moviéndose, y así yo me imagino a Marta, muy parecida a mi mamá, que es una persona muy servicial, y así son los servidores de Maús, una belleza, listos, dispuestos, lo que hay que hacer, que hay que ir a la cárcel, vamos a la cárcel, que hay que hacer un retiro este fin de semana y que listo, vamos. Eso es el servicio, y el servicio es bellísimo. Pero el Señor es muy sabio, porque Marta le dice, oiga, pero vea ya a María echada, dígale que haga algo, que se pare, que me ayude, que no sea tan conchuda. Y el Señor le dice, Marta, no. María se ha quedado con la mejor parte. Y lo que es servicio y oración son dos realidades que van de la mano, pero el Señor es claro en decir que es primero, ¿no? Lo primero es la comunión. Lo primero es estar cara a cara con Él, porque solo eso se constituye en un verdadero servicio. Cuando el servicio no está nutrido por la intimidad, el silencio y la contemplación, el servicio se empieza a desgastar. Ahí es cuando la gente dice, no, ya estoy como cansado, ya se me ha cumplido una etapa, pero cuando uno está constantemente yendo a la fuente de la vida, es eso lo que empieza a brotar, ¿no? Si pensamos en esto como en el relato de la samaritana le dice al Señor que como Él le pide de beber, y el Señor le dice, si tú supieras quién te habla, tú le pedirías de beber. Y la samaritana se va. La samaritana dice que se ha encontrado con un profeta porque le ha dicho todo lo que ella hacía, y no, mejor dicho, pero no nos cuenta el Evangelio si la samaritana logró pedirle a Jesús que le diera de beber. Ahí es donde está el salto cualitativo, ¿no? Es, bueno, listo, sí, Señor, ya te he conocido, mi vida me ha dicho que estar contigo es mejor, hay cosas que han cambiado, pero algo en mi corazón anhela más, Señor. Y ahí es cuando debemos desde nuestro corazón decirle, Señor, dame de beber, déjame posar mis labios, porque quien ha tenido la oportunidad alguna vez de acercar sus labios y tener en sus labios el manantial del que brota la vida, quedará loco y perdido de amor para siempre. No hay manera que eso no le afecte y le transforme a uno la vida, y es más, anhelará uno el resto de su vida volver a tomar de esa fuente, a volver a estar en ese manantial, incluso ya no solo beber en ese manantial, sino sumergirse y desaparecerse en ese manantial, que es algo de lo que hablan los santos también. Ya Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es decir, que poco a poco ese proceso lo ha llevado a extinguirse en la llama viva del amor. O Moisés, de quien nos cuentan que hablaba cara a cara con Dios, que la gente no era capaz de subir al monte. Y ese es un ejemplo preciosísimo, porque ahí está el pueblo cuando entrega los mandamientos en el capítulo, creo, 5 del libro del Deuteronomio. Ahí está el pueblo a la falda del monte y le dice, Moisés, sube tú, porque nosotros no podemos llegar hasta allá arriba porque moriríamos. Y eso es a veces lo que también nos pasa. Hay una trampa
San Ignacio llama a eso el mal espíritu, que no se trata como un espíritu ahí sobrenatural, demoníaco, sino un movimiento que todo el tiempo nos engaña. Y hay un engaño que es, no, está bien, ya usted se ha acercado a Dios, ya va a sus cosas, ya hace su servicio, ya hace su rosario, ya hace su misa, ya está bien, ya es suficiente. Y eso es como el pueblo cuando dice, no, yo hasta aquí me quedo. Pero hay una invitación que no todos escuchan. Tienen que saber esto, no todos van a escuchar esta invitación. Y es la invitación cuando el corazón me pide más. Lo otro que empieza a pasar es la calma y la paz verdadera. Ahí es donde se reconoce el efecto que la oración va teniendo en una persona y es la capacidad de ir encontrando sosiego en cualquier circunstancia de la vida en la que se encuentre. No que las cosas no duelan, no que las cosas no lo afecten, pero sí las cosas dejan de preocuparnos. Una preocupación es un pecado. Usted dirá, ¿cómo pecado? ¿Cómo así un pecado? Si un pecado es otra cosa. Pero una preocupación es de alguna manera el pecado de nuestra incredulidad y es también el pecado de Adán en el paraíso, que se come el fruto prohibido para jugar a ser Dios, para saber y conocer todo. Entonces, cada vez que nuestra mente está pensando o proyectando las preocupaciones, los sueños, los anhelos, todo ese ruido interior, los recuerdos, las memorias, todo eso que en la gran mayoría del día ocupa nuestra mente y nuestro ruido, que muchas veces solo somos capaces de percibir, y este será mi tarea para ustedes el día de hoy, y es que esta semana se tomen las tardes que puedan para ver el atardecer. Pero cuando estén viendo el atardecer, no estar pensando en el atardecer o estar pensando en las otras cosas o estar pensando en lo que tengo que hacer, sino sencillamente estar ahí atento y presente a lo que estoy viendo en la creación de Dios. Y ahí es cuando uno empieza a notar todo el ruido que lleva adentro y que no se calla la mente diciendo y produciendo. Y así son las preocupaciones. La preocupación es nuestra mente queriendo anticipar, queriendo conocer qué va a pasar, queriendo tener las cosas ya resueltas. Por eso muchas veces, o para muchas personas, todo este tema de la incertidumbre en la pandemia ha sido tan difícil, porque no saben, pero entonces ¿cuándo se va a acabar esto? Pero esto ya, había gente que creía que esto era cuestión de mayo, que ya en mayo ya todo iba a estar normal, ya íbamos a estar en nuestras actividades normales, saliendo a la calle, encontrándonos con la gente, y no solo eso, sino que hoy se habla de diciembre como un horizonte medianamente probable, pero sí, hay otros que dicen que puede ser años que estemos todavía lidiando o conviviendo con el COVID, hasta que es que incluso la aparición de la vacuna no nos soluciona el problema inmediatamente. O sea que todavía nos enfrentamos ante un horizonte de incertidumbre, y en esa incertidumbre, cuando nuestra mente empieza a maquinar, es que no estamos sencillamente recibiendo lo que sabemos y lo que conocemos, y asumiendo nuestro pequeñísimo lugar en el cosmos. Pero quien empieza a orar, empieza a descubrir que no hay nada de qué preocuparse. Fíjense que Jesús le dice a la gente, no estén preocupados por mañana, no estén preocupados por mañana, que cada día tiene su afán, cada día tiene sus propios problemas, ¿sí? También les dice, no estén preocupados por el dinero. Hay mucha gente muy preocupada por el dinero. Yo lo he visto en mi trabajo, yo tengo una empresa de consultoría en la que estamos asesorando a una IPS que está, entre otras cosas, haciendo pruebas domiciliarias de COVID. Y hay mucha preocupación por el dinero y el trabajo, ¿sí? No, es que si yo no trabajo, no como, es que toca estar, porque es que ahora ¿qué vamos a hacer? O muchas otras personas, o que independientes, o que sus actividades en este momento se han visto afectadas, y que eso ha generado preocupación. Y también Jesús dice, no se preocupen porque van a comer. Miren, para mirar hay que estar en silencio. Miren las aves del cielo, ¿sí? Miren los lirios del campo y noten cómo no nos falta nada. Entonces el silencio nos va permitiendo, la oración nos va permitiendo ir encontrándonos con la verdad fundamental de la realidad, y encontrando a Dios que nos sostiene en esa realidad. Porque a veces, aunque somos creyentes y aunque somos católicos y aunque todo,
no terminamos de creer en las palabras del Evangelio, no terminamos de creer qué es lo que Él nos está diciendo, ¿sí? Y esas son, diría Santa Laura Montoya, que esas son las verdades y los secretos simples y hermosos que Dios se ha reservado revelar en los corazones de los sencillos. Y es que Él es quien nos sostiene, que es Él quien nos alimenta, que es Él el fundamento de la vida y que solo a Él deberíamos buscar. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás llegará por añadidura. ¿Qué me hace no buscar el reino de Dios? Cuando siento que ya llegué, cuando siento que ya estoy en el reino de Dios, que lo que ya esto es, no, yo ya encontré a Dios, yo ya, cuando yo siento eso, ahí absolutamente quedo congelado y dejo de avanzar, dejo de crecer. Y ese crecer es un proceso además curioso, porque es realmente un proceso de hacerse más y más pequeñito, más y más pequeñito. Y lo último es que el silencio es la actitud necesaria para escuchar. Muchos de los problemas que tenemos se dan porque no tenemos la más mínima idea de escuchar. Yo quiero que piensen, a mí me pasa todo el tiempo, y es esa conversación que uno tiene con su pareja cuando le dice, mi amor, pero hiciste tal cosa. No, pero ¿cuándo me dijiste eso? No, pero yo te lo dije. No, pero yo no me acuerdo que tú me hayas dicho. Y es porque seguramente nos dijeron y en ese momento nuestra mente estaba paseándose quién sabe por qué cosas y no pudimos escuchar y atender, ¿sí? Pero así como nos pasa con las personas, nos pasa con Dios, que no lo sabemos escuchar, ¿no? Miren cómo el primer mandamiento en el libro del Deuteronomio 6:4, el mandato que Dios le da al pueblo es: escucha Israel. El Señor tu Dios es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, escucha. Entonces no escuchamos a Dios porque es como no tenemos un diálogo con Él. Solo tenemos ahí una retaíla de cosas por decirle, pedirle, suplicarle, atenderle, mostrarle, contarle. Ay, Señor, y ahora yo te pido también por mí, yo te pido. Y ahí, ¡pum! Amén. Y nos bajamos y todo lo que Él tenía por decirnos, ¿no? Hay algunas personas que dicen, pero es que yo no sé cómo se hace para escuchar a Dios. Yo cierro los ojos y ahí como que pujo y todo, pero como que no termino de escuchar, ¿sí? Y yo creo que la atención, Dios todo el tiempo nos está hablando, incluso en su silencio, particularmente en su silencio, y nos está hablando con las circunstancias, y nos está hablando con lo que pasó esta mañana, y algo nos dijo con nuestro desayuno de hoy, y algo nos dijo si esta mañana se dañó el calentador, y algo nos dice en cada circunstancia de la vida, y la capacidad para escucharlo es callar y pedirle a Él que nos muestre, porque con la escucha viene el discernimiento. ¿Y qué es discernir? La capacidad de reconocer qué es lo que Dios me está pidiendo en este momento de mi vida, qué es lo que Dios me está diciendo en este momento de mi vida, y separarlo de esas cosas que se pueden parecer a lo que Dios me está pidiendo, pero que son realmente solo fruto de lo que de mis caprichos, de mis anhelos y de mis deseos, ¿sí? Por eso a veces tomamos tan malas decisiones, porque no le preguntamos a Dios. Pero Dios, que está deseoso de revelarnos su presencia, Dios que está anhelando entregarse a nosotros, Dios solo necesita un poco de disposición, ¿sí? Y con esa disposición, Él nos va a hablar al corazón. Quiero, por último, hacerles una invitación abierta, aquí como una especie de cuña publicitaria. Hemos estado trabajando junto con mi esposa y un amigo en un proyecto que se llama Silencio y Espiritualidad. Es un portal de espiritualidad donde estamos ofreciéndole a las personas sin ningún tipo de costo poder vivir en su vida cotidiana sin necesidad de irse a un retiro ni nada de esto, la experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿sí? Esto, para los que estén interesados, es www.silencioyespiritualidad.com, ¿sí? Se los voy a poner por el chat como para que lo puedan tener.
¿Y qué van a encontrar ahí? Justamente tenemos varios ejercitantes que vienen del contexto de Maús. Y particularmente, esto no es una invitación para todos. Quisiera ser claro con esto. Y no por antipático, ni mucho menos, sino esto es una invitación para quienes Dios los esté invitando, quienes sientan que está llegando, como que están empezando a tener o han venido teniendo desde hace algún tiempo esta sensación de que, a pesar de que hemos conocido a Dios, como que necesitamos más, es necesario acercarnos más. Quienes han sentido la necesidad de profundizar en su vida de oración o adentrarse en una oración que ya tenga como estas características de escuchar a Dios, pues para ustedes es esa invitación. ¿Qué hay ahí? Hay ahí sobre todo los ejercicios de Ignacio. Son un método que diseñó Ignacio de Loyola para quien quisiera tener una experiencia muy profunda en un mes de retiro de silencio. Y es un retiro espiritual que, si ustedes le preguntan a los religiosos, párrocos, sacerdotes, gente que acompañen, monjas, se van a dar cuenta que todas en nuestra iglesia, toda la vida consagrada en nuestra iglesia ha hecho ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, en el momento de sus votos, en los seminarios mayores, porque es uno de los tesoros más grandes de espiritualidad que tenemos. Yo incluso digo, Ignacio fue un hombre muy santo, pero yo creo que su gran aporte a la iglesia fue ese. Por supuesto, la Compañía de Jesús y todas las obras que han tenido ahí, pero también los ejercicios espirituales, porque han alimentado a toda la iglesia en sus diferentes corrientes de espiritualidad. Entonces es algo que cualquier persona podría ver, podría participar de eso. Y curiosamente, los laicos no hemos tenido tanto acceso a los ejercicios espirituales, a pesar de ser un tesoro. Ignacio los concibió como un retiro de un mes, pero también planteó unas instrucciones muy concretas para quienes no pudieran alejarse un mes de todo e irse a un monasterio a hacer los ejercicios, pudiesen vivir esa experiencia y ese recorrido en lo que se llama en la vida corriente. Entonces, para esto, como les decía, no para todos, sino para los que lo han venido sintiendo, va a requerir disponer de 40 minutos diarios de oración. Y esta oración va a ir siendo guiada por unas guías y un material que hemos subido en la página web. Y ahí también encontrarán un par de artículos, uno que habla de algunas de las cosas que hemos hablado hoy, por si alguien quiere profundizar más, que se llama La pandemia, un tiempo para la interioridad. Y para los que quieran conocer algo más de los ejercicios espirituales, ahí hay otro que se llama 6 preguntas claves sobre los ejercicios espirituales. Entonces, bueno, quienes sientan en su corazón resonar esta invitación, exploren si es algo que Dios les está pidiendo en este momento, si han venido sintiendo que hay que madurar en el silencio y que ya no quieren escuchar más el concierto por fuera, sino quieren entrar al mundo del encuentro de la plenitud a la que estamos siendo llamados, que es un camino que solo se puede recorrer en la intimidad cara a cara con Dios y que va nutriendo pues toda nuestra vida. Entonces, bueno, pues sobrevivimos 30, sé que nos alargamos mucho más de lo que usualmente lo hacen, les pido excusas por hacerles pasar por el suplicio de escuchar mi voz tanto tiempo. Acabo de ver la hora y me di cuenta que me alargué muchísimo, pero bueno, espero que este espacio haya sido provechoso, que Dios los bendiga y que la cuarentena vaya germinando también frutos espirituales y profundos para todos. Le doy la palabra, bueno, Dieguito, por favor, Dieguito. Nada, Juan Francisco, hombre, muchas gracias. La verdad, una charla muy, muy enriquecedora. Yo hablo por mí, estoy satisfecho, lleno de todo lo que tú nos has dicho, toda tu experiencia y experticia en el tema, y esa es la idea de estas charlas, ¿no? De tener personas como tú que nos llenen y que nos animen cada vez más a encontrarnos cada uno con nuestro Señor, a hacer ese silencio
interior que yo creo que, pues, bueno, vuelvo y hablo por mí, no lo tengo, yo no lo tengo y me encantaría y voy a empezar a trabajar el tema. Muchas gracias nuevamente a todos, infinitas gracias también por asistir. Nada, pues ahorita miramos a ver cómo es el tema de la grabación porque sí me interesa esta charla súper interesante para las personas que desafortunadamente no pudieron asistir o estar con nosotros en esta tu charla que créeme que a mí me ha llenado, me ha dejado totalmente con ganas de seguir y seguir buscando todas esas respuestas que uno a veces tiene y no ha encontrado respuestas. Todas las preguntas que nunca ha encontrado respuestas. Juan, muchas gracias, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por la paciencia. Por mí yo creo Por que la generosidad. más de uno hubiera continuado más tiempo, pero bueno. Nada, muchas gracias, Dios te pague y nada, estamos en contacto para seguir aprendiendo de ti. Una pregunta antes de que Juan Francisco se retire. En su página, en la parte de silencio y espiritualidad, ¿ofrecen acompañamiento o solamente están ofreciendo las guías? Ah, qué extraordinaria pregunta, Evelyn, porque diste en el clavo. Hay dos maneras en las que estamos ofreciendo los ejercicios espirituales. Uno es sin acompañamiento. Entonces yo me meto a las guías, ahí tienen que crear como una cuenta con su cuenta de Facebook o de Gmail, y ahí está todo el material, semana a semana. Es un itinerario que se va planteando como semana a semana y por fases también. No necesariamente uno tendría que vivir todo el proceso. Uno dice, listo, voy a hacer la primera etapa que dura 6 semanas. Entonces se lanza como en un tiempo un poquito más contenido y lo hace y lo vive solo. Pero también hay una opción, que hay un botón que dice inscripción con acompañamiento. Porque en los ejercicios espirituales ignacianos, ahí Ignacio le da mucho valor a la figura del acompañamiento. El acompañante no es un maestro, no es un predicador, sino el acompañante es alguien que va, como su nombre lo dice, acompañando y haciendo eco en unas conversaciones en la periodicidad que la persona quiera. Por lo general lo hacemos más o menos una vez a la semana, una llamada telefónica de 30 o 40 minutos, en lo que hablamos de lo que ha venido ocurriendo en la oración y sobre todo de cómo se ha venido asimilando el método, Evelyn, porque el acompañamiento también está como muy, no se diferencia como de un coaching o de un proceso terapéutico, porque no es para hablar de cualquier cosa y de lo que estoy pasando en la vida, sino es particularmente también como para ver cómo he ido asimilando el método que me está proponiendo Ignacio y cómo está germinando la oración en mí. Entonces hay también acompañamiento, eso también es absolutamente gratis, ¿no? Bueno, ahí está, no sé si contesto tu pregunta o si te hace falta alguna otra cosa. No, sí, y soy Diana. Sí, lo que pasa es que estoy interesada. Yo hice los de mes hace 5 años y la verdad me he alejado bastante de la espiritualidad, entonces me interesa volver a retomarlo porque a mí los ejercicios de San Ignacio fue realmente lo que me sirvió. Gracias. Y pronto Diana, me verás por allá. No. Gracias. Bueno, ahí te esperamos con los brazos abiertos. A ti y a los que hayan sentido resonar también esto. Bueno, Aníbal, muchas gracias también por tu invitación. Envíale un saludo a tu esposa de mi parte. Juan Francisco, a ti, de verdad muy agradecidos. Fue algo muy lindo y sé que todo el grupo lo recibió y le va a servir muchísimo para este caminar que, como tú dices, creemos que ya hemos avanzado mucho y la verdad estamos hasta ahora dando nuestros primeros pasitos. Qué rica guía y ojalá muchos podamos aprovechar ese espacio que tú nos acabas de ofrecer. Muchas gracias también y créeme que yo seré uno de los que trataré de entrar en ese silencio que seguramente nos va a aprovechar muchísimo. Gran saludo para tu señora también, tus niños, un abrazo y seguro que estamos viéndonos. Francisco, muchas gracias. Seguro que sí. Ok.